Buenos días, compañeros. Mi nombre es Esmeralda Reyes y les voy a hablar sobre el control en el diseño, planeación. En cualquier proceso productivo, el éxito no depende únicamente de una buena planeación y un diseño eficiente, sino también de un control adecuado que asegure el cumplimiento de los objetivos. El control es fundamental ya que permite supervisar, evaluar y corregir el rumbo de las actividades, comparando los resultados obtenidos con lo que fue planeado inicialmente. De esta manera, el control actúa garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y que se mantenga la calidad en cada etapa del proceso. Un sistema de producción es un conjunto organizado de elementos que interactúan para lograr la transformación de insumos en productos terminados siguiendo un diseño y control específico bajo ciertos estándares de calidad. El control de la producción se refiere a la gestión y supervisión de todas las actividades relacionadas con la fabricación de productos. Consiste en la planificación, coordinación y seguimiento de los procesos de producción para asegurar que se alcancen los objetivos establecidos. Su objetivo principal es asegurar que los productos se fabriquen de manera eficiente, cumpliendo con los estándares de calidad, tiempos y costos establecidos. El control en el diseño y la planeación de sistemas de producción es importante porque garantiza que los procesos funcionen conforme a lo previsto, permitiendo detectar desviaciones, corregir errores y optimizar recursos. Garantiza que el tiempo de producción se mantenga en un nivel óptimo y por lo tanto aumenta la productividad. Además, ayuda a que el nivel de inventario se mantenga en niveles óptimos en todo momento, es decir, garantiza que no haya exceso o falta de existencias. Los diagramas de flujo son representaciones visuales de un proceso o flujo de trabajo. Muestran los pasos de un proceso de manera secuencial, utilizando símbolos y líneas para conectar cada etapa. Se usan para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Son fundamentales en esta etapa por varias razones. Simplifican y visualizan ideas. Son útiles para que cualquier miembro del equipo pueda seguir el flujo de trabajo, entender las tareas y analizar los pasos individuales de manera rápida y sencilla. Facilitan la asignación de tareas a los miembros del equipo y organizan el trabajo de manera que todo fluye mejor. Identifican y evitan cuellos de botella antes de que se vuelvan problemas graves. Dan seguimiento al progreso de un proyecto. Como es fácil seguir los pasos del diagrama de flujo, siempre es posible detectar en qué etapa del proceso o proyecto se encuentra el equipo en un momento dado, y también ofrece un panorama general de las tareas que falta finalizar. Las ventajas de los diagramas de flujo como herramienta de control son: claridad visual. Es la capacidad de visualizar y comprender los procesos de una operación compleja de manera simple y accesible. Identificación de errores y fallas. Al mostrar el proceso completo, es más fácil detectar cuellos de botella, redundancias, omisiones o puntos críticos. Mejora en la comunicación. Útiles en reuniones en las que tu equipo necesita entender y comunicar procesos fundamentales. Facilitan la toma de decisiones, ayudan a evaluar alternativas e implementar mejoras con base en una visión clara del proceso actual. Monitoreo y seguimiento. Son útiles para supervisar si el proceso se está llevando a cabo conforme al diseño original. Documentación eficiente. Los diagramas de flujo sirven como una estrategia efectiva para complementar la documentación con elementos visuales, facilitando así la comprensión y seguimiento de las actividades empresariales. Los aspectos normativos para la elaboración de los diagramas de flujo nos dicen que estos se deben escribir de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Todo símbolo, excepto las líneas de flujo, llevan en su interior información que indica su función exacta y concisa. Un elemento del diagrama no puede tener más de una salida si no es un elemento de decisión. Las líneas de flujo no pueden cruzarse. Los diagramas de flujo deben utilizar los símbolos definidos por normas como la ISO 5807 o la ANSI Y 15.3. Entre los símbolos más utilizados están la línea de flujo, la cual muestra la dirección del proceso y conecta a dos bloques entre sí. Terminal, que representa los puntos de inicio o fin del proceso. El proceso, que es el componente más común e indica un paso en el proceso. Los comentarios o anotaciones mencionan información extra que debe considerarse acerca de un paso.
El símbolo de decisión, representado por un rombo, es una decisión que debe tomarse antes de pasar al siguiente paso del proceso. Suelen ser decisiones del estilo verdadero o falso o preguntas que se responden con sí o no. El símbolo de documento nos representa que hay un documento. El de datos almacenados simboliza a un archivo o base de datos. El conector con otra página es un símbolo utilizado para conectar dos símbolos que están en diferentes páginas, y el conector en esta página es un símbolo que conecta dos puntos diferentes en una misma hoja. El símbolo de entrada manual representa datos o información que se deben ingresar manualmente al sistema. Hay 4 tipos de diagrama de flujo aplicados al control de producción. El primero es el diagrama de flujo de procesos. Este tipo de diagrama es especialmente útil en la industria para representar visualmente el proceso de producción, mostrando los componentes principales, el flujo de materiales y energía y las condiciones de operación normal. Este permite una comprensión clara y concisa de los pasos del proceso. El diagrama de flujo de trabajo se centra en la representación del flujo de actividades, tareas o documentos dentro de un proceso de producción o proyecto. Ayuda a identificar posibles cuellos de botella, mejorar la comunicación y optimizar los procesos. El diagrama de flujo de carriles, también conocido como diagrama de flujo cruzado, es un tipo de diagrama que divide el proceso en diferentes carriles o categorías generalmente basadas en departamentos o equipos responsables de cada paso. Permite una asignación clara de responsabilidades y una identificación rápida de posibles problemas en el flujo de trabajo. El diagrama de flujo de datos muestra cómo fluye la información a través del sistema de producción, desde la entrada de datos hasta la salida de información. Permite identificar los canales de comunicación y los puntos de control de la información, lo que es crucial para la gestión de la producción. Para elaborar un diagrama de flujo necesitamos 6 pasos. En el primer paso se define el proyecto y el propósito del proceso. Antes de empezar a dibujar un diagrama se debe tener muy claro qué proceso se quiere representar y para qué se va a usar el diagrama, ya sea para documentar, analizar, capacitar o mejorar. Vamos a hacer un ejemplo para ir comprendiendo mejor los pasos. En el paso número 1 vamos a definir el proyecto y el propósito de nuestro proceso. Nuestro ejemplo irá aplicado para empacar productos terminados en una fábrica de galletas. En este paso número 1, nuestro proyecto será representar el proceso de empaque de galletas terminadas y el propósito es mejorar la comprensión del flujo de trabajo para capacitar al personal nuevo y detectar posibles mejoras. El paso número 2 es indicar los pasos del proceso. Debemos hacer una lista de todas las tareas o pasos que forman parte del proceso, incluyendo las decisiones que se toman y los posibles resultados de cada una. Se puede hacer una lluvia de ideas con el equipo para no olvidar nada. En nuestro ejemplo, los pasos del proceso son verificar la calidad del producto, empacar las galletas buenas, recibir las galletas desde el área de producción, etiquetar los paquetes, almacenar en bodega, separar galletas defectuosas y sellar los paquetes. El paso número 3 es ordenar cronológicamente las actividades. Se deben organizar los pasos en el orden exacto en que ocurren. Este paso es clave para que el diagrama tenga coherencia y fluya de manera lógica. Si hay actividades simultáneas o alternativas, deben indicarse con decisiones y ramas. En nuestro ejemplo, el orden cronológico de las actividades es recibir las galletas desde el área de producción, verificar la calidad del producto, separar galletas defectuosas, empacar galletas buenas, sellar los paquetes, etiquetar los paquetes y finalmente almacenar en la bodega. El paso número 4 es elegir los tipos y símbolos del diagrama de flujo. Una vez que tenemos todas las tareas escritas y organizadas en forma cronológica, debemos asignarles un símbolo correspondiente para poder continuar a dibujar el diagrama de flujo. En nuestro ejemplo vamos a utilizar los símbolos más comunes, el de inicio y fin, el rectángulo para actividad o tarea, el rombo para decisión y las flechas que indican la dirección del flujo.
El paso número 5 es dibujar el diagrama de flujo. Debemos colocar los símbolos en el orden exacto y conectarlo con flechas. Es importante usar una estructura clara, preferiblemente de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Evitar cruces entre muchas líneas para que el diagrama no se vea desordenado. Podemos hacer un boceto a mano o utilizar una herramienta o software que genere diagramas de flujo y después se pueda compartir fácilmente con el equipo. Este es el diagrama de flujo de nuestro proyecto. Primero tenemos el inicio, el siguiente proceso es recibir las galletas desde el área de producción, continuamos con verificar la calidad del producto, luego tenemos una decisión, las galletas pasan el control de calidad, si es sí, se empacan las galletas buenas, se sellan y se continúa con el proceso, sellar los paquetes, etiquetar los paquetes y almacenarlos en la bodega. El paso número 6 es confirmar y perfeccionar el diagrama de flujo. Aquí se debe recibir una segunda, tercera o incluso una cuarta opinión sobre el diagrama, lo que puede resultar útil para detectar cuellos de botella o problemas potenciales y dar la posibilidad de perfeccionar el diagrama antes de iniciar el proceso. Algunos pasos recomendados para elaborar el diagrama es recopilar toda la información del proceso con las personas involucradas, anotar cada paso, decisión y responsable involucrado, identificar el inicio y el fin del proceso, asegurar una buena distribución visual, alineación, espacios y colores de ser necesario, revisar periódicamente el diagrama del proceso para saber si éste cambia o se mantiene. Ahora pasamos al diagrama de proceso de operaciones. El diagrama de proceso de operaciones es una representación gráfica de los acontecimientos que se producen durante una serie de acciones u operaciones, así como de la información relacionada con estos. Durante un proceso tienen lugar 5 tipos de acciones: operación, transporte, inspección, almacenamiento y demora. También incluye información relevante para el análisis, como el tiempo y la ubicación. Los objetivos del DPO son los siguientes: dar una imagen clara de toda la secuencia de los acontecimientos del proceso, estudiar las fases del proceso en forma sistemática, mejorar la disposición de los locales y el manejo de los materiales, esto con el fin de disminuir las demoras, comparar métodos, estudiar las operaciones y eliminar el tiempo improductivo. Y finalmente, estudiar las operaciones y las inspecciones en relación unas con otras dentro de un mismo proceso. Es importante ya que clarifica toda la secuencia de los acontecimientos de un proceso, ayuda a mejorar la disposición del manejo de materiales y ayuda a identificar la materia primaria y la secundaria. En los DPOs tienen una estructura con 3 cosas que hay que considerar: el encabezado, que debe incluir el nombre del producto o proceso, área o línea de producción, fecha y responsable del análisis. El diagrama gráfico, que es el diagrama con los símbolos que están conectados con líneas verticales o flechas que indican la secuencia. Las operaciones e inspecciones se enumeran. Y finalmente, la tabla o lista descriptiva. Esta va abajo o paralela al diagrama y debe incluir el número de paso, el tipo de actividad, la descripción de la actividad, herramientas, materiales o máquinas usadas y el tiempo estimado. La simbología principal de un DPO es la siguiente: operación, representada por un círculo, indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Inspección, representada por un cuadrado, indica que se verifica la calidad y o cantidad de algo. Transporte, representado por una flecha, indica desplazamiento o movimiento de empleados, material y equipo de un lugar a otro. Espera, indica demora en el desarrollo de los hechos. Y finalmente, almacenamiento, representado por un triángulo invertido, indica el depósito de un documento o información dentro de un archivo o de un objeto cualquiera dentro de un almacén. Los pasos para elaborar el DPO son 10. El primero es definir el alcance y objetivos de estudio. Aquí se define el producto o la familia de productos, que se especifica si es un artículo o una línea. El área, línea de producción, celda o estación. El propósito, que puede ser reducción de tiempos, identificación de cuellos de botella, estandarización, capacitación, entre otros.
El responsable y el equipo. Designa quién recopila datos, quién dibuja y quién valida. El paso número 2 es recolectar información preliminar. Esta se puede realizar con manuales y documentos existentes, ya sea planos, instrucciones o estándares de trabajo, entrevistas con operadores, supervisores e inspectores para entender pasos reales, observación directa, acompañar al operario y apuntar cada acción, tiempo, herramienta y condiciones. Y se puede llevar un registro fotográfico o con video que ayuda a precisar los detalles. El paso número 3 es desglosar y clasificar las actividades. En operaciones, que es toda transformación, ensamblaje o movimiento que añade valor. Las inspecciones, que son verificaciones de calidad o cantidad. El manejo o transporte, si es que se incluye, que son movimientos entre estaciones. Y se le asigna un código numérico secuencial a cada actividad. El paso número 4 consiste en medir y anotar los tiempos del ciclo. Aquí se comparan los tiempos estándar con el tiempo real medido. Se apuntan tiempos de preparación, espera, inspección y reposición de material. Se registran tiempos en una hoja de datos para cada actividad. El paso número 5 consiste en seleccionar los símbolos y convenciones. Ya puede ser el círculo para una operación, un cuadrado para una inspección, flechas para las líneas de flujo y dirección, el triángulo, que es una espera, y se decide si debemos numerar dentro o fuera del símbolo y tenemos que mantener la convención uniforme. El paso número 6 es dibujar un borrador del diagrama. Este puede ser en papel cuadriculado o pizarra. Debemos dibujar el óvalo de inicio, colocar los símbolos en secuencia vertical o según el layout de la planta, conectar con flechas asegurándonos de que no haya cruces innecesarios. El paso número 7 es acompañar con la tabla de actividades, la cual incluye el número de paso, el símbolo, el tipo de operación, la descripción detallada, la máquina o herramienta y el tiempo. El paso número 8 es validar y ajustar con el equipo. Se hace una revisión conjunta con operadores e ingenieros. Se puede hacer una simulación en planta comparando el DPO con la práctica real, detectar omisiones, pasos intermedios, tiempos de espera o movimientos no registrados, e incorporar mejoras, eliminar redundancias, simplificar secuencias o proponer automatización. En el paso número 9 se hace la versión final del DPO, el cual se puede hacer utilizando un software profesional. Este ajusta la distribución para la claridad, espacio uniforme y alineación, e incluye el encabezado con los datos generales, producto, fecha y responsable. Finalmente, el paso 10 es documentar y estandarizar. Guarda en gestión de calidad, capacitar al personal con el DPO final y actualizar periódicamente tras cambios de proceso o producto. Para poder comprender mejor este procedimiento haremos un ejemplo. En el ejemplo, el procedimiento va a ser para un ensamble de un bolígrafo de plástico. El paso número 1 nos dice que debemos definir el alcance y los objetivos de estudio. Antes de iniciar debemos establecer el proceso que se va a estudiar. Nuestro producto será un bolígrafo plástico de tinta azul. El área será una línea de ensamble manual. El propósito es documentar el proceso para capacitar a nuevos operadores y detectar mejoras, y el responsable será el supervisor de línea. Aquí también se debe anotar la fecha y el responsable del análisis. El paso número 2 es recolectar la información preliminar. Se realiza una observación directa del proceso en la planta o área correspondiente. Aquí se identifican todas las acciones que se llevan a cabo, se toman tiempos estimados, se anotan herramientas utilizadas, materiales involucrados, condiciones del entorno y se puede complementar con fotos o notas para tener evidencia visual. En nuestro caso, en el ejemplo, será una observación directa con el operador y se recolectaron datos de tiempo y herramientas usadas. El paso número 3 es desglosar y clasificar las actividades. Se enumeran todas las actividades realizadas desde el inicio hasta el fin del proceso y se clasifican en dos principales, operaciones e inspecciones. Las operaciones nos dicen que son toda acción que transforma el producto o lo hace avanzar en un ensamble o producción. En este caso, nuestras operaciones son tomar el tubo del bolígrafo, insertar el cartucho de tinta, colocar el resorte en la base, ensamblar la punta y colocar la tapa.
Y las inspecciones, que son actividades en las que se revisa la calidad, funcionalidad o condiciones del producto. En nuestro ejemplo será verificar el funcionamiento del bolígrafo. El paso número 4 es medir y anotar los tiempos del ciclo. Para cada actividad registrada se debe estimar su duración en segundos. Esto puede hacerse con cronómetro, en condiciones reales de operación o con tiempos estándar si se dispone de ellos. Esta información es clave para analizar la eficiencia. Para nuestro ejemplo, tomar el tubo del bolígrafo nos toma 2 segundos, insertar el cartucho de tinta 3, colocar el resorte en la base 2, ensamblar la punta 3, colocar la tapa 2 y verificar el funcionamiento del bolígrafo 5 segundos. En el paso número 5 seleccionamos los símbolos y convenciones. Para nuestro caso tenemos el círculo para la operación, el cuadrado para la inspección y las flechas para indicar el flujo hacia arriba. El paso número 6 es dibujar un borrador del diagrama. Se debe hacer un primer dibujo del flujo colocando los símbolos en orden secuencial, de arriba hacia abajo, con sus respectivas descripciones al lado. Este borrador se puede hacer a mano y se valida con operadores o supervisores antes de pasar a la versión final. El paso número 7 consiste en acompañar la tabla de actividades. Se estructura una tabla con columnas como número de actividad, símbolo, tipo de operación, descripción de la actividad, herramienta utilizada y tiempo estimado. El paso número 8 es validar y ajustar con el equipo. Es fundamental revisar el diagrama y la tabla con el personal que conoce el proceso, operarios, supervisores o encargados de calidad. Ellos pueden señalar errores, omisiones o mejoras y ayudan a asegurar que lo representado sea realista y útil. En nuestro ejemplo, se revisó con el operario y el jefe de calidad, quienes confirmaron que el flujo es exacto. El paso número 9 es hacer la versión final del DPO. Una vez validados los datos, se digitaliza el diagrama con una buena presentación. Esta versión debe incluir la sección de resumen donde se pone el número total de operaciones, inspecciones y tiempo del proceso. Aquí podemos ver que en el encabezado tenemos el producto, la actividad, el área, la fecha y el operario, seguido del diagrama de flujo, teniendo al inicio la actividad, luego las operaciones y la inspección. Cada actividad va numerada y del otro lado tiene el tiempo en segundos que nos toma hacer cada una. En la parte de abajo tenemos el resumen, el que nos dice la cantidad de actividades que tenemos. En nuestro caso tenemos 5 operaciones y una inspección, dando un total de 17 segundos para este proceso. Finalmente, el paso 10 es documentar y estandarizar. El documento debe usarse para capacitar a un nuevo personal, evaluar la eficiencia y tiempos muertos y proponer mejoras como reducción de pasos, mejorar la distribución de tareas y comparar métodos alternativos. En conclusión, los diagramas de flujo y los diagramas de proceso de operaciones son herramientas complementarias pero con enfoques distintos. El diagrama de flujo se enfoca en representar de forma general y visualizar la secuencia lógica de actividades, decisiones y rutas posibles dentro de un proceso, por lo que es ideal para comprender la estructura en procedimientos administrativos, informáticos o productivos. En cambio, el DPO es más específico y detallado, ya que se centra en registrar todas las operaciones e inspecciones que ocurren en un proceso productivo, incluyendo tiempos, herramientas y responsables, lo que permite analizar eficiencia y detectar oportunidades de mejora en el trabajo manual o industrial. Así que, mientras el diagrama de flujo sirve para visualizar el qué se hace, el diagrama de proceso de operaciones permite profundizar en el cómo se hace y con qué recursos, siendo ambos esenciales para la mejora de productos según el nivel de análisis requerido.